Falta menos para la Copa del Mundo y acá vamos a seguir analizando a cada una de las selecciones mundialistas. Hoy es el turno de una subcampeona del mundo. Hoy es el turno de la selección de Croacia. Comenzamos. Croacia, ¿no? Como recién mencionaba, Croacia que viene a ser podio en la última Copa del Mundo, jugará este 2026 su séptimo mundial. Recordemos que aparte de Yugoslavia, entonces empezó a jugar desde el 94 en adelante. El 94 no participó directamente del proceso clasificatorio y el 98 sí, donde debutó en el 98 y llegó a ser podio también de ese mundial terminando tercera. Así que nada, la selección, una selección muy interesante con grandes jugadores que ha dado de que hablar muchísimo en el fútbol mundial durante los últimos años, con jugadores en principales clubes del mundo y sobre todo la selección, ¿no? Llegando a una final del mundial, llegando a otro podio mundial después de el 98, también en 2022 siendo tercera. Entonces una selección muy interesante, comandada por Zlatko Dalic, que encima llegó de una manera muy curiosa, con una Croacia que se prendía fuego allá por el lejano 2017 y sin embargo logró clasificar ese repechaje europeo al mundial y casi gana el mundial, ¿no? Una cosa increíble la historia de Croacia, pero bueno, no nos vamos a detener tanto en eso, sino en la actualidad de la selección croata, que no tuvo mayor complicación en la eliminatoria, cierto, porque Islas Feroe asomó, pero la verdad que era muy complicado que Croacia no pueda clasificar, capaz para República Checa sí, un grupo, la verdad, bastante asequible y sin mucho trámite para la selección croata, donde lo dominó de principio a fin, sin mayores inconvenientes, donde quizás el único que le pudo molestar un poco fue la República Checa, pero tampoco que hubo tanto problema, ¿no? Una Croacia que se nota que ya la edad le empieza a pasar. Es cierto, hay jugadores interesantes, jóvenes, que también vamos a mencionar, pero ya los Modric, hay que ver cómo está Livakovic, que la verdad que en su andar en el Girona no es nada bueno, pues ni juega. Sacando Guardiola, que es un gran joven, que ha hecho un gran mundial y sigue siendo rompiendo al Manchester City, pese a la edad, ¿no? Kovacic ya tiene su edad, entonces no es la Croacia de hace 4 años, que ya también ya era grande. Hay que ver ahora cómo, si no le pesa jugar el mundial, encima que son más partidos, que Croacia siempre en los mundiales, los últimos por lo menos, siempre a llegar a tiempos extra penales, es una cosa de loco la selección croata, que llegaba muy cansada, ¿no? A las instancias finales de cada Copa del Mundo. Bueno, como les decía, Croacia tiene jugadores muy interesantes, ya los conocemos de sobra, las estrellas, Luka Modric, ¿no? Jugadores como Kramaric, que fue goleador también de Croacia en la eliminatoria, Pasalic, Livakovic en el arco, por más que no estés, capaz no es el Livakovic del Mundial 2022 donde se atajó la vida y para mí fue junto con el Dibu el mejor arquero del Mundial. Entonces, es una selección, Guardiola, como les mencionaba antes, una selección que igual, más allá de que tenga jugadores ya quizás más cerca del retiro que juveniles, sin embargo, tiene recambio y tiene jugadores muy interesantes que quizás no son tan hombres grandes como fue Modric o Rakitic en su momento, Perisic, por ejemplo. Pero, por ejemplo, Modric igual sigue dando un muy buen nivel en el Milan. Entonces, capaz el Mundial es ya el último tirón, realmente seguramente sea el último, pero un jugador clase mundial, top jugador de la historia, creo que no hay debate. Un día vamos a hablar de Luka Modric, está para hacerle un video porque un jugador, pero excelso. Y bueno, Croacia que está en un grupo con Inglaterra, que se repite la semifinal de Rusia 2018, ¿no? Donde Croacia elimina con ese gol de Mandzukic en el alargue a los Three Lions. Se vuelven a encontrar la primera fecha del grupo, partido quizás de lo más interesante de la fase de grupos, seguro, ¿no? Habrá que rever, pero top 5 está. Muy interesante partido, abre ese grupo. Después un grupo también que está Panamá y está la selección de Ghana. Un grupo que Croacia no debería tener problema para avanzar. Siempre digo lo mismo en estos videos, pero recordemos que pasa a los terceros, o sea, incluso pegándose un traspié podría pasar tranquilamente. Yo creo que Croacia segunda, primera pasa tranquilamente. Yo creo que está un escalón menos que Inglaterra hoy en día, pero sin embargo es una selección de mucho temer. Inglaterra no la va a tener fácil, a eso voy. Así que yo creo que sin embargo Croacia va a avanzar tranquilamente y de ahí es otro mundial. Y Croacia siempre en los partidos, lo vimos en el último mundial, una selección que parecía que pasó el grupo porque fue la menos mala entre Bélgica y Canadá, ¿no? En el último mundial no se lució tanto y sin embargo clasificó y en octavos en adelante fue otra Croacia. Con Japón, es cierto, Japón jugó muy bien, pero
una jerarquía, una hombría para jugar esos partidos, en estos mundiales es así, los mundiales son así, son no solo jugar bien, sino la actitud y el carácter que tenés que afrontar, sobre todo en los partidos finales, ¿no? Porque si la pelotita no entra y te pones nervioso, ¿qué es lo que le pasó a Japón? Y lo hablamos en el video anterior. Vamos volviendo a Croacia. Y con Brasil en cuarto de final, metió un gol en alargue cuando no quedaba nada y sin embargo se repusieron y le ganaron en penales a Brasil, que era una de las favoritas al título. Entonces, es cierto, ya se le quedó la nafta contra el partido contra Argentina, pero no hay debate. No hay debate que Croacia es una selección que los mata-mata se agranda. Así que yo creo que Croacia tiene con qué pelear. No creo que vuelva a ser un podio mundial, lo veo muy lejos. No la veo llegando a semifinales tampoco, o sea, terminando un cuarto tampoco la veo. Creo que con unos cuartos, octavos de final, Croacia se va a terminar quedando. Veremos, capaz puede tener algún alguno de la bastión de antes, de capaz, no sé, un envión y llegando a semifinales o llegando a la final, no creo. Pero bueno, siempre es una selección que es un enigma, ¿no? Porque la verdad que siempre nos sorprende la última Euro, la verdad que le fue muy mal, terminando afuera en fase de grupo, ¿cierto? Un grupo muy complicado, con España, con Italia, pero nada, ni siquiera pasó como tercera. Entonces, creo que también ahí a eso hay que rever. En la última Nations League quedó afuera en cuartos de final, pasó segunda de su grupo, pero quedó afuera en cuartos de final contra Francia. Bueno, puede pasar contra Francia, puedes perder, no es una de las mejores selecciones del mundo, entonces tampoco que perdió con Malta, ¿no? Pero bueno, ya se está notando, como le decía, la edad pesa, es un proceso que tiene varios años y esa generación histórica de Croacia, que casi gana una Copa del Mundo, se está quedando vieja. Y el recambio que viene no es malo porque hay jugadores interesantes, que ahora voy a nombrar uno, que es el que vamos a seguir en esta Copa del Mundo, que veremos si tiene participación y si es que llega a jugar el Mundial, cosa que yo creo que sí. Estamos hablando de Igor Matanovic, un jugador que juega en el Friburgo 9, que ya debutó en la selección croata, también jugó en juveniles para Alemania, quizás los que vean Bundesliga lo conocen, un 9 muy interesante que ha hecho ya varios goles esta temporada, está haciendo, también yo para hacer estos jugadores a seguir me baso en actualidad, ¿no? Porque capaz es un jugador muy interesante, pero si este año estuvo parado, mucho no hay, ¿no? Para decir. Pero bueno, cerrado ese tema, vamos con Matanovic, que en el Friburgo hizo también goles en Copa Alemania, 5 goles llevan a esta Bundesliga en 18 partidos, una asistencia. Hay que ver, creo que Croacia tiene un buen 9 como Kramaric, que siempre te da algo, un 9 de esos bien, bien yugoslavo, bien europeo del este, bien grandote, pero bueno, una buena alternativa tener un jugador que para futuro tiene 22 años, va a cumplir 23 en marzo, o sea, para la Copa del Mundo va a tener 23, juega en una de las mejores ligas del mundo, bien, juega en el Friburgo, que es un equipo que siempre está ahí en mitad de tabla para arriba en Alemania, da que hablar siempre, entonces creo que es interesante y podría ser un jugador de los que son quizás más desconocidos para el mundo del fútbol en general, ¿no? Porque capaz, si te digo jugar y la va a romper Perisic, y bueno, ya lo sabemos que es buen jugador y es más grande, por eso, pero bueno, vamos con los jóvenes, pero lo que digo, yo siempre le tengo como que gracia es, yo te veo en cuartos, octavos, cuartos como mucho, y siendo muy generoso porque hay que ver el camino que le podría tocar, pero siempre tiene ese factor que decís, viste, te lleva a cuarto, te lleva a largue, te lleva a penales y si capaz pasa más de cuarto, capaz aparece en semi y no te das cuenta como fue el último mundial que apareció en semifinales y no sabemos cómo. O sea, sí, o sea, llegó bien, pero te sorprendió porque no veíamos a una Croacia llegando tan lejos en el último mundial y sin embargo lo hizo. Y este mundial, ¿por qué no? No lo creo. Pero bueno, siempre está la puerta abierta, es una selección que se ganó ese estatus de una selección después de las campeonas del mundo, de las más interesantes, pues siempre ha dado que hablar, lo hemos dicho en los videos, de que Croacia o no llega a un podio o queda fuera en fase de grupos. Eso ha pasado en las últimas Copas del Mundo, que jugó, en las únicas Copas del Mundo jugó Croacia, jugó 6, esta va a ser la séptima, como les dije hace un rato. Croacia o avanzó y llegó a un podio, terminó su campeona o tercera, o quedó fuera en fase de grupos, en el punto medio. Es una cosa súper curiosa de la selección croata. Así que veremos cómo le irá en esta Copa del Mundo. Los leo los comentarios. ¿Qué jugadores piensan que la va a romper de Croacia? Si hay un jugador que capaz me olvidé. Por ejemplo, Perisic no lo había nombrado cuando dije jerarquía, pero bueno, lo nombré al final.
Veremos qué opinan, cómo le irá a Croacia. ¿Podrá tener algo de esa mística que le quedó del 2018-2022? Bueno, los leo en los comentarios y veremos cómo le irá a la selección de Dalic en esta Copa del Mundo. Hasta luego.